Otro de los temas que se tiende a discutir cuando estamos hablando sobre el Abstract Data Type Stack es la memoria stack, que no es lo mismo, pero como se comportan de una manera similar, pues se tienden a discutir una tras la otra. Así que vamos a hablar un poquito sobre la memoria stack. En inglés el stack memory. Cuando un sistema operativo pone a ejecutar un programa, a esa instancia del programa corriendo se le llama un proceso. Pues al proceso, un sistema operativo tiende a asignarle un pedazo de memoria y ese pedazo de memoria dentro de sí está dividido en diferentes partes. Una de las partes de ese pedazo de memoria es la que contiene las instrucciones del programa y hay dos pedazos bien grandes adicionales. Hay múltiples otros, ¿verdad? Pero en los pedazos principales son el código y estos dos pedazos adicionales de memoria que son la memoria heap, que es donde hemos estado discutiendo que se reservan los pedazos de memoria que reclamamos o tratamos de reservar utilizando la instrucción new. ¿Ok? El heap es para reserva de memoria dinámica. Y el stack, que es la otra parte grande de memoria que se le asigna a un proceso cuando está corriendo, que es donde vamos a ir llevando en cuenta de, entre otras cosas, de las variables locales que va necesitando nuestro programa mientras corre. ¿Okay? Así que el heap y el stack. Y el code, ¿verdad? Y aquí se le llama también text a esta región donde viven las instrucciones del programa. Ok, pues la manera como se comporta esa memoria stack es de una manera last in, first out, como hemos estado estudiando que se comporta el ADT stack. Cada vez que una función es invocada, se crea para ella un stack frame, o también a eso se le llama un activation record. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras un programa corre dentro de dentro de este pedazo de memoria stack, se reserva un pedacito de ese pedazo de memoria stack para poner las variables y los valores locales que utiliza una función. Así que te puedes imaginar que según va corriendo el programa, se van utilizando pedacitos de esa memoria stack para guardar esas variables locales y otras cosas que te voy a mostrar a continuación. Ese stack frame, que es ese pedacito que cada función utiliza del stack, contiene varias cosas. Al menos va a contener las siguientes cosas. Va a contener las variables locales de la función, que eso lo vamos a ver en un ejemplo ahorita. Y además de eso, debe contener la dirección a donde debe regresar el programa cuando termine de ejecutarse esa función. Cada vez que tú invocas, desde main se invoca una función foo, pues cuando termina de ejecutarse foo, foo tiene que saber, o el programa tiene que saber, ¿verdad? El programa, ¿sí? Tiene que saber a qué instrucción de main es que va a regresar para continuar su ejecución. Pues esa información, esa dirección de donde tenemos que regresar se le llama el return address y es una de las cosas que está guardada en el stack frame de una función. Vamos a suponer un caso donde tenemos una función main que invoca a foo y que foo invoca a otra que se llama va. Según se va ejecutando ese programa, los stack frames que se van creando en el stack van a lucir como yo los traté de ilustrar en esta figura. Imagínate que comenzamos con main, pues main al comenzar su ejecución se le separa un stack frame, un pedacito del stack donde main va a poner sus variables locales. Luego de eso main invoca a foo, pues sobre el stack frame de main se separa otro pedacito del stack que es a donde van a ir a vivir temporalmente las variables que cree foo, las variables locales que crea foo durante su ejecución. Pues foo luego viene e invoca a la función va, pues aquí se crea un stack frame para va, o un activation record como quieras llamarle, que es donde va a poner sus variables locales. Cuando va se termina la función va, pues se descarta el stack frame de va y se regresa a utilizar las variables de foo, ¿verdad? Porque foo fue quien invocó a va, así que cuando va se termina, hay que regresar a terminar con las instrucciones de foo. Así que
regresamos, descartamos ese stack frame y continuamos utilizando las variables que dejamos pendientes, las variables locales de foo, que están en el stack frame de foo. Cuando foo termine, pues entonces descartamos ese stack frame y continuamos utilizando las variables locales que dejamos pendientes en main. Vamos a ilustrar eso con este programita que te presento aquí. Es la misma, ¿verdad? Que lo que pretende es ilustrar la misma secuencia que te di en el ejemplo anterior, donde tenemos una función main que invoca a foo. Al invocar a foo, adiós, ¿qué pasó aquí? Vamos, se me olvidó invocar a va, pues vamos a ponértelo. Vamos a poner aquí que invocamos a va en una de las instrucciones. Y después de que se invoca va, pues va regresa, ¿verdad? En el orden que tú sabes que ocurren las cosas, después de que va termina, pues se regresaría a la instrucción justo después de va, de donde se invoca va, y cuando se termina con foo, pues se regresaría a la instrucción justo en main, justo después de donde se invocó a foo. Ok, pues vamos a ver cómo se comporta este programa. Pues como tú sabes, los programas en C++ siempre se comienzan en la instrucción, ¿verdad? En la función main. Así que al comenzar a ejecutarse ese programa, se crearía un stack frame para main. Es decir, se va al stack y se separa un pedacito y ahí es donde vamos a guardar o vamos a tener espacio para guardar las variables con las que va a trabajar main. Pues mira, ¿qué variables locales tiene main? Pues mira, ahí tiene la z, tiene la w, ¿no? Así que esas variables, ¿dónde viven? Aquí en este stack frame. ¿Okay? Así que comenzamos la ejecución, entonces se le asigna 10 a la variable z, pues esa variable z vive en el stack frame, pues ahí se le asigna el 10. A la w no se le ha asignado ningún valor, pero pues tú sabes que las variables siempre asumen algún valor, así que yo le voy a poner este símbolo de interrogación. Y luego de eso se invoca a la función foo pasándole como parámetro z y el resultado de esa invocación pues se le va a asignar a la variable w. Ok, ¿qué sucede en ese momento? Pues al invocar la función foo, entonces se crea, para poder comenzar a ejecutar esa función, se crea un stack frame para esa función, stack frame de foo, y ahí es que van a vivir las variables locales de foo. Así que, y entonces se comienza, pero antes de comenzar a ejecutar foo, una de las cosas que vamos a poner en ese stack frame es la dirección a donde queremos regresar cuando se termine de ejecutar esa función, que es a esta, ¿verdad? Como sabemos que tenemos que asignarle ese valor que nos devuelva foo a la w, pues de alguna manera vamos a dejar saber en el stack frame de foo que al terminar con foo queremos regresar con foo, mira, al terminar con foo, vamos a querer regresar a la dirección 0xa3c. Esto que tenemos aquí son las direcciones de esas instrucciones en memoria. ¿Okay? Cuando se termine de ejecutar foo, queremos regresar a esa dirección para terminar de hacer esa asignación y continuar con el resto del programa. De hecho, estas instrucciones que yo he escrito aquí están escritas en C++, así que tú sabes que lo que va a haber en memoria no es exactamente eso, ¿verdad? Son instrucciones en Assembly Language, pero para simplificar la cosa, pues lo hice con C. Bien, pues entonces ahora ya hemos creado el stack frame para foo y comenzamos a ejecutarlo. Y en esa función foo, pues tenemos una variable a, tenemos otra variable b, y seguimos ejecutando, y entonces a le estamos asignando la mitad de lo que nos pasaron, que fue invocada con z igual a 10, así que a se le asigna un 5, a b se le asigna el resultado de esta expresión, que sería y más 10, si le está llegando 10, pues 10 más 10 es 20, ¿ok? Y luego de eso, invocamos a va, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Pues lo mismo que ilustramos ahorita, se le va a crear un stack frame para va, que es donde van a vivir sus variables locales. Y entonces fíjate cómo se están colocando los stack frames. Como en un stack, uno sobre otro, como en una pila de platos. ¿Ah?
Chévere. Entonces ya creamos el stack frame para va y comienza a ejecutarse va. Va tiene una variable a, una variable local a la que se le va a asignar lo que se le pasó por 2 y se le pasó un 10. Entonces se le va a asignar 20 a la A, ¿verdad? Fíjate que esto explica cómo es que pueden coexistir variables con los mismos nombres pero en diferentes funciones. Que es que, ¿verdad? Está esta A y esta está A, pero viven en stack frames distintos, pertenecen a diferentes funciones, así que no hay ningún problema con que ambas se llamen diferentes, porque su scope es local a la función. Ok, pues continuamos con la función va, se le asigna ese valor a la A y se devuelve su valor. Ah, espérate, y antes de comenzar a ejecutar va, teníamos que haber escrito en su stack frame la dirección a donde queríamos regresar después de terminar esa invocación. Que en este caso, ¿verdad? Estamos invocándola aquí y como no estamos haciendo nada con su resultado, pues la próxima instrucción a la que queremos llegar después de ejecutar esa función va es a la 0xa14. Así que eso iba a estar aquí escrito en algún lado. Para que cuando se termine de ejecutar la función va, que regresamos ese valor, y eso es otro cantar, cómo es que devolvemos los valores, pero eso no viene al caso, mucho detalle. Pues terminamos esa función, lo que se hace es, antes de descartar este stack frame, se utiliza esto para saber a qué dirección yo voy a regresar de la función que me invocó. Así que terminamos va, miré el return address y ya puedo descartar esto. Descarto el stack frame de va. Y ahora voy a continuar mi programa donde me decía el return address. Pues fíjate que el return address me llevaba directo al return de la función foo. Ah, pues eso quiere decir que foo se terminó. ¿A dónde en main es que vamos a brincar o vamos a continuar nuestro programa cuando se termina la función foo? Pues al return address que habíamos puesto en el stack frame. Así que en ese momento pierden scope todas esas variables. Se aniquila el stack frame de foo. Y donde regresamos a la función al lugar en main donde nos decía el return address, que era por aquí, ¿verdad? Le asignamos a W el valor que nos devolvió foo y continuamos con el resto del programa. De hecho, si se fijan aquí, tenemos como parte de main, estamos invocando otra función. Esto de cuando hacemos out también se invoca una función, así que ahí entraría lo necesario para invocar la función que invoca esa instrucción de out y crearíamos un stack frame. Se enviaría el contenido de W al buffer para que salga en el terminal y viceversa, ¿verdad? Así que hay que, si fuéramos a ir al detalle de todo lo que hace esta función, pues tendríamos que representar la creación de varios stack frames adicionales. La cuestión es que termina eventualmente main, por aquí, ¿verdad? Termina main, y cuando termina, pues se borra su stack frame. Y al terminar el main, pues devolvemos el control al terminal o al sistema operativo. Y ahí termina la ejecución. Así que eso que acabamos de tratar de ilustrar es cómo se va comportando los stack frames creados por un programa mientras se va ejecutando. Como pudieron ver, las funciones, según se invocan unas a las otras, van creando stack frames y esos stack frames van siendo creados en la memoria stack. Y según se van acabando esas funciones de ejecutar, pues son reclamados esos stack frames. Así que lo que ocurre es algo similar a lo que hemos visto en clase, que es push. Cuando se comienza a ejecutar una función, se hace push al stack frame, y cuando se termina de ejecutar una función, se hace pop del stack frame.